En el ejercicio número 5 dice, en el gráfico, el ángulo, ¿sí? En el ángulo BOD, me dice que es recto A, la palabrita recto, ¿sí? Y OC me dice que es, el rayo OC es bisectriz, ¿de quién? De A o D. Ah, ya, bien. Veamos, si me dice que BOD, ¿y dónde está BOD? Miren, B está acá, O está acá, y D, ¿dónde está? Acá. Este angulito de acá mide 90 grados. ¿Por qué? Porque me dice que es un ángulo recto, ¿sí? Y si es recto, mide exactamente 90 grados. Entonces digo, este de acá más este de acá es 90, ¿sí? O en pocas palabras, todo este ángulo de acá debe medir 90 grados, ¿sí? 90 grados. Bienvenidos los que se están conectando. 90 grados. Bien. Ahora me dice que el rayo OC, este rayo de acá, ¿sí? Ese rayo, me dice que es bisectriz del ángulo AOD, ¿sí? AOD, es decir, de este ángulo de acá, miren. De todo este ángulo de acá, este rayo en verde es bisectriz, es decir, lo divide en dos partes iguales. Ah, bien, miren. Si ya vemos que este angulito de acá, esta partecita, si ustedes se dan cuenta, es 3 teta, ¿sí? Esta partecita. Y esta partecita es la mitad de todo. Que si ese es 3 teta, todo esto de acá debe ser también 3 teta. Así que lo voy a poner de azul. Este de acá también debe ser 3 teta. Listo, 3 teta. Como acá ya tengo una teta, ¿cuántas tetas faltan? Faltan 2 tetas. ¿Verdad? Que decir, este de acá será 2 tetas. Listo. Ahora, en este ángulo de acá, en ese acá, el cual es 90, ya tengo, miren, 2 teta más 3 teta, ¿a qué debe ser igual? A 90. Ya está. Entonces digo que 2 teta, ¿sí? 2 teta más 3 teta, esto debe ser igual a 90. ¿Cuánto me da 2 teta más 3 teta? Es 5 teta. Este es igual a 90. ¿Cuánto vale esto de acá? Teta vale 18. ¿Sí? Teta vale 18. Teta vale 18. ¿Listo? ¿Qué alternativa es? La alternativa C. La alternativa C. ¿Listo? Como pueden ver, ¿sí? Solo es observar la imagen e ir relacionando los datos que me dan. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, solo es sumar. Y sumar, restar, multiplicar y dividir. Las operaciones básicas. Seguimos. Ejercicio número 6. A partir del gráfico, me dice el rayo OD, este que es el rayo OD, es bisectriz. ¿De qué ángulo? El ángulo EOC. Me piden hallar la medida del ángulo AOB. Bien. Entonces, hagamos lo siguiente. A ver, acá lo voy a poner de verde. Listo. Me dice que el rayo OD. ¿Y quién es OD? Es esto de acá, acá. Ese rayo ha dividido el ángulo EOC en dos partes iguales, es decir, lo ha dividido este rayo en verde, dividió a este ángulo de acá, a todo esto de acá en dos partes iguales. Si lo divide en dos partes iguales, quiere decir que esta mitad, que está acá, debe ser igual a esta mitad, ¿sí? Debe ser igual a esta mitad. Miren, si ustedes se dan cuenta, todo este ángulo de acá, debe medir 180, ¿sí? Ya tengo 20. ¿Cuánto me falta para 180? Si ya tengo 20, me faltaría 160, ¿verdad? Quiere decir que todo ese angulito de acá mide 160. 160 más 120 más 20, es decir, me da 180. Listo. Si todo mide 160, pero recuerden, este rayo de acá es bisectriz de este ángulo que es puesto de color negro. Quiere decir que cada parte o cada angulito, cada porción de ángulo debe ser de 80. ¿Sí? 80. Correcto, amoroso, sale 10.
¿sí? Si este es 80, me dicen a mí hallar el ángulo A o B, es decir, me piden hallar este angulito de acá, de arriba. ¿Sí? Ese es el desconocido. Y ahora digo, ¿cómo hallo esto de acá? Ahora, hay una propiedad, ya, a ver, les voy a... Así nomás. ¿Sí? Ya, hay una propiedad, ¿listo? Que se llama ángulos opuestos por el vértice. Este de acá es el vértice, ¿sí? Es el vértice. Si este ángulo de acá es teta, su reflejo, que estaría al otro costado acá, este de acá debe ser también teta, ¿sí? Debe ser teta. Lo mismo ocurre acá. Análogamente digo, si este ángulo de acá es beta, su reflejo será beta. Ah, bien. ¿Y dónde veo eso acá? Miren, ustedes se dan cuenta, al proyectar este rayo de verde que se ha puesto, lo voy a resaltar de esto de acá, este rayo de acá, miren, y esto de acá, ¿sí? Y acá se ha formado, miren, este ángulo de acá. Quiere decir, este ángulo de acá, ¿dónde refleja? Acá. Es decir, este de acá debe ser 80. Al reflejarse, acá ha formado un ángulo de ¿qué? Ustedes se dan cuenta, miren, ¿qué ángulo es? Es un ángulo recto. ¿Y cuánto debe medir un ángulo recto? Debe medir 90 grados. Si mide 90 y ya tengo 80, digo, así al ojo nada más, ¿cuánto vale X? Vale 10 grados. ¿Sí? X vale 10 grados. ¿Sí? Sin hacer mucho cálculo, miren. ¿Sí? Simplemente puro gráfico nada más. Espero se esté entendiendo. Seguimos. En el ejercicio número 7. Dice, se tienen los ángulos consecutivos. Ah, ya no te dan la gráfica. A o B, B o C y C o D. De tal que la medida del ángulo A o C es igual a la medida del ángulo B o D. Calcular la medida del ángulo A o B dividido entre la medida del ángulo C o D. Bien, veamos. Sí, veamos. Vamos a graficar los ángulos. Acá el vértice va a estar O. Acá va a estar A. Luego de acá saco 1. Este va a ser B. Saco uno por acá. Este va a ser C. Saco uno por acá. Este va a ser B. Ahora me dicen que la medida del ángulo AOC, es decir, este ángulo de acá, ¿sí? Este ángulo de acá, le voy a pintar de un color, a ponerle, a ver, AOC, este ángulo de acá, ¿sí? Ese ángulo, quitarle azulito, azulito, este ángulo de ahí, ¿ya? Va a ser igual a ¿quién? Al ángulo BOD. ¿Y quién es BOD? A este ángulo de acá, ¿sí? A este ángulo de acá. Esos dos ángulos son iguales. Y miren, si ustedes se percatan, están compartiendo una porción, es decir, esta porción de acá, este angulito que le estoy resaltando de amarillo, es lo que comparte ambos. ¿Ya? Entonces, si ambos comparten eso, y además estos ángulos grandes son iguales, digo, si este es X, ¿ya? Este es X, y por A o B, por acá le pongo un beta, correcto, sale 1. Quiere decir, todo este ángulo de acá debe ser X más beta. Todo este ángulo de acá es X más beta. Ah, como este de acá ángulo es igual a este otro ángulo de acá, ya tengo X. ¿Qué me falta? Beta. ¿Sí? Me falta beta. ¿Por qué? Porque al sumarle esto de acá también tiene que darme X más beta. Al ser iguales, ahora digo acá. Me piden hallar la medida del ángulo A o B. ¿Quién es A o B? A o B es beta. ¿Sí? ¿Quién más? C o D. C o D. ¿Quién es?
es beta. Y digo, beta entre beta, ¿cuánto es? Haciendo un esfuerzo sobrehumano, 1. Si yo tengo una cantidad dividida entre sí misma, siempre me va a dar la unidad. ¿Sí? Siempre me va a dar la unidad. Excelente, Jack. Sí, espero haya quedado claro esto. Veamos el ejercicio 8. Dice, el complemento de 30 más el suplemento de 40 es igual a 10 alfa. Calcule alfa. Bien, acá sí voy a explicar algo. Cuando hablamos de complemento y suplemento, digo, el complemento de un ángulo, ¿sí? Por acá voy a poner el complemento de un ángulo, a grandes rasgos, es cuánto le falta a ese ángulo para hacer 90. ¿Sí? Quiere decir, si yo tengo un ángulo de 40, ¿cuál será su complemento? El complemento de dicho ángulo, es decir, el complemento de 40, es cuánto le falta a 40 para hacer 90, 50, ¿verdad? Ese es el complemento. ¿Listo? Y de manera general diré, el complemento de un ángulo alfa será a 90 menos dicho ángulo. ¿Sí? Ese es el complemento. Ahora, veamos el suplemento. ¿Sí? El suplemento es similar. ¿Ya? El suplemento es similar. Si yo tengo un ángulo, ¿sí? El suplemento, 11, ya. El suplemento de un ángulo, ¿sí? Lo voy a anotar así nada más, es cuánto le falta a dicho ángulo, ya no para ser 90, sino 180. ¿Sí? Por ejemplo, digo, ¿cuál es el suplemento de 60? Ah, entonces, el suplemento de 60 se nota por una S. Será, es decir, ¿cuánto le falta a 60 para hacer 180? Ah, le falta 120. 120 viene a ser el suplemento de 60. De manera general diré, el suplemento de un ángulo, ya sea beta, será igual a ¿qué? A 180 menos beta. Ya, es el suplemento. ¿Listo? El complemento, ¿cuánto le falta al ángulo para hacer 90? Suplemento, ¿cuánto le falta al ángulo para hacer 180? Ahora veamos acá. Me dicen, el complemento de 30 más el complemento de 40 es 10x. Y me piden hallar el valor de alfa. ¿Sí? Entonces digo, el complemento de 30 será complemento de 30 más el complemento de 40 es igual a 10 alfa. Pero ¿cuánto es el complemento de 30? Ya les dije, 60 más. ¿Cuánto es el complemento de 40? 50. Esto es igual a 10 alfa. Ahora, sumando estos dos me da 110. Es igual a 10 alfa. Fácil, ¿ve? 0, 0 se van. ¿Qué me queda? Que 11 es igual a alfa. Y como decía por ahí Amoroso, la respuesta es 11 grados. ¿Sí? La alternativa